Lonnie Zamora fue un oficial de policía de Nuevo México que presenció un encuentro cercano y el aterrizaje de un ovni el 24 de abril de 1964 en Socorro. Las cosas que vio le marcaron de por vida. Estuvo muy cerca de aquellos seres luminosos que se marcharon en grandes explosiones azuladas. En este videoprograma vamos a presentar su historia y vamos a descubrir ciertos aspectos ocultos sobre aquellos enigmáticos seres y la presencia militar ultrasecreta. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabréis, dentro del fenómeno ovni existe una amplia polémica. ¿Cómo podemos saber si alguien nos está mintiendo, se está inventando el suceso, o si por lo contrario alguien está diciendo la verdad y ha visto lo imposible? La verdad es que es algo que no se puede saber. Pueden ser muchas las evidencias que te muestren que podrían estar manipuladas. Pero ¿qué pasa cuando vamos a fuentes oficiales, a instituciones oficiales que te dicen que lo que vieron no se puede explicar? Instituciones oficiales como por ejemplo las fuerzas aéreas, militares, policías o cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, ese informe que dejan, que constatan de lo imposible de lo que vieron, con fotografías, declaraciones, interrogatorios, entonces ese expediente X forma parte de lo inexplicable y de que de verdad hay algo más por ahí fuera que se hace presente. Os estoy hablando de un caso en particular, un caso llamado el Incidente Socorro, investigado por mucha gente porque se hizo muy popular en la prensa por lo que habían descubierto y que el mismísimo Antonio Rivera, del cual menciono mucho en mis vídeos, investigó de forma profunda en uno de sus libros. Todo esto pasó el 24 de abril de 1964, en la localidad de Socorro, Nuevo México. Allí, un agente de policía, Lonnie Zamora, estaba en persecución oficial de un vehículo con exceso de velocidad. Estaba haciendo sus labores policiales. Mientras estaba persiguiendo a ese malhechor, una explosión de color azul muy luminosa, muy potente, se produjo a unos 300 metros de su posición, en rumbo sudoeste. Claro, el señor Zamora pensó, a ver si ha explotado algo y necesitan ayuda policial, y estoy cerca del lugar, podría dejar la persecución y intentar socorrer a la gente, porque le impactó mucho esa explosión, una explosión de luz azulada. Por eso decidió abandonar la persecución y dirigirse hacia el foco de esa explosión. Cuando llegó a la zona, a unos 140 metros, vio un extraño objeto que él interpretó como un coche que estaba volcado. Entonces posicionó su mirada, miró fijamente y vio que del coche salían dos personas que parecían estar envueltas en llamas, o así lo menciona en primera instancia. El señor Zamora, siempre informando de lo que veía y pidiendo refuerzos, decidió acercarse mucho más a ese extraño coche volcado. Pero se dio cuenta de que de coche volcado no tenía nada. Lo que pudo ver fue una extraña máquina. No era un coche, sino una especie de huevo que se mantenía erguido mediante unas patas que estaban en tierra. Además, vio que esas personas que él creía que estaban en llamas, porque se movían muy rápido y eran muy relucientes, presentaban aspectos muy raros. Eran unos humanoides de 1,20 m, con una estructura muy delgada y que tenían un uniforme de una sola pieza totalmente blanco. Era como que reflejase la luz y iluminaran la zona. Claro, esto ya le pareció algo más extraño, por lo que decidió llamar a su comandante jefe, al señor Sam Chávez.
El señor Sam Chávez dijo que enseguida mandaban a alguien para que pudiera ayudarle y constatar lo que estaba viendo y por si necesitaba ayuda. Pero lo que hizo el señor Zamora fue dar un pasito más allá. Mientras pedía refuerzos, pudo comprobar que esos humanoides se agachaban, se escondían y estaban detrás del aparato en forma de huevo, como vigilando al señor Zamora. Tenían una actitud como bastante nerviosa, podríamos decir. El señor Zamora decidió acercarse lo máximo posible a esa máquina, y el resultado fue que esos humanoides se subieron a la máquina y en una enorme explosión azul nuevamente surcaron el cielo y se perdieron en el firmamento. El señor Zamora se tiró al suelo, la explosión era bastante grande, incluso llegó a temer por su vida, por lo que, estando en el suelo, vio cómo ascendía ese aparato y pudo incluso ver un símbolo que él describe como una flecha roja con líneas transversales, algo bastante curioso. Cuando llegó el comandante Chávez, vio a su agente Zamora bastante nervioso, como al borde de una crisis nerviosa. Lo vio muy alterado. Le contó la historia, los datos que le faltaban, porque esto lo iba contando por radio, y lo que pudieron constatar es que había una enorme circunferencia en el suelo, quemada, con llamas aún, calcinada totalmente, y parecía que algo había despegado y con propulsores hubiera quemado el terreno. Además pudieron ver unos orificios, unos agujeros, como si algo se hubiera posicionado en el terreno y hubiera reblandecido la tierra para chafarla y poner las varillas para aterrizar. Lo extraño del asunto fue más tarde, unos días más tarde, cuando la aviación mandó a un comandante de la base de Kirtland, Albuquerque, un comandante que se llamaba Alan Hynek, un hombre científico que estudió el fenómeno ovni para intentar desacreditarlo, para buscarle una explicación, y que formó parte del proyecto Blue Book, un proyecto del cual hemos hablado y consistía en intentar recopilar esos casos ovni y darles una explicación. Pero al parecer, este hombre, el señor Hynek, con el tiempo pasó de ser de un escéptico a una persona que ya no sabía qué pensar, porque al parecer registró tantos casos ovni sin solución que decidió pensar de que ahí había algo más. Por lo consecuente, la prensa se hizo eco y durante varias semanas, incluso unos cuantos meses, estuvieron mostrando el caso del señor Zamora, el caso Socorro, en los periódicos, haciendo un eco mundial y foco de diversos investigadores ufólogos que fueron al lugar. La verdad es que es un caso lleno de incógnitas. ¿Pudo haber hecho el señor Zamora ese círculo quemado? ¿Pudo habérselo inventado? Lo cierto es que en el informe desclasificado de este caso se nos habla de que el señor Sánchez decidió abrir el maletero de su agente de Zamora y no vio ningún tipo de herramienta con las que pudiera haber construido semejante círculo y calcinarlo. No había ningún tipo de evidencia. Es un caso más dentro de la amplia casuística de fenómenos ovni. Hemos tratado muchos y seguiremos tratando de vez en cuando, porque yo creo que la información es poder, y tener información de todos los casos nos ayuda a ver coincidencias y poder investigarlo por nuestra propia cuenta, y eso siempre será importante. Casos ovni siempre van a haber, y siempre continuarán en nuestra vida. La mitad pueden ser fraude, la otra mitad experimentos del gobierno. Incluso podríamos decir que los ovnis de forma triangular pertenecen a ovnis militares. Pero claro, siempre va a estar el otro porcentaje de explicaciones naturales, como globos sonda, aunque eso empieza a sonar a excusa, sobre todo en el caso Roswell. Y luego tendríamos el pequeño porcentaje de lo inexplicable.
En esta ocasión vamos a viajar a la Luna, concretamente a las fotografías que componen este amplio collage sobre el satélite que nos vigila desde tiempo inmemorial. En esta historia del espectador han sido diversos usuarios que nos han mandado una serie de coordenadas, siendo las mismas que hacían referencia a una anomalía de la cual han titulado por internet el extraño humanoide que camina en el suelo lunar. Uno de estas personas se llama Francisco, la que nos ha dado a conocer esta noticia que, ya lo digo, ha circulado por internet como si fuera pólvora. Y sin más dilación, vamos a ir a la anomalía en cuestión. Tenéis las coordenadas en pantalla por si queréis comprobarla. Esta sombra que vemos aquí ha sido conocida por internet como el humanoide que camina en el suelo lunar. Ahora bien, esto lo he investigado y me parece que de humanoide tiene bien poco, y lo vais a ver enseguida. La longitud de esta mancha es de aproximadamente 371 metros, por lo que si fuera un humanoide, un ser tendría que ser de proporciones inmensas, unas proporciones tales que deberían haber dejado algún tipo de surco, alguna línea, un camino del cual desconocemos. Eso sí, se trata de una anomalía. ¿Por qué? Porque el área no contiene ninguna tonalidad parecida a ese oscuro negror que forma la estructura. Aunque sí que podemos apreciar en la esquina superior derecha una negrura parecida, debido a un impacto, posiblemente a un impacto, de un meteorito. Lo que sí que tenemos claro es que es una anomalía y que podría proceder de una estructura artificial, aunque eso es especulación totalmente mía y sin ningún tipo de fundamento. Lo dicho, es un misterio más dentro de la amplia variedad de anomalías en la Luna, también en Marte y en otros sitios, y que no deja de ser curioso. Aquí tenéis las coordenadas por si queréis visitar por vuestra propia cuenta la anomalía. Y dicho esto, os decimos que cualquier historia que queráis contarnos, noticia, para que nosotros la analicemos y podamos presentarla y así que la gente la conozca, podéis enviarla a nuestro correo granmisterio.correo@hotmail.com. Y dicho esto, una vez más, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.